Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de cómo constituir una sociedad civil. Y sí, amigos, las sociedades civiles, pues es una de las formas jurídicas que podemos elegir para poner en marcha nuestro negocio, nuestra actividad económica y pues como todas, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Vamos con ello. ¿Y qué es una sociedad civil? Pues una sociedad civil es el acuerdo entre dos o más personas que van a aunar esfuerzos para conseguir generar una actividad económica a título lucrativo. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 1665 del Código Civil? Lo define así: un contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria con ánimo de partir entre sí las ganancias. Se rige por el Código Civil cuando estemos hablando de su definición, de su organización, de sus deberes, de sus derechos y, pues hablaremos del Código de Comercio cuando estemos hablando de la parte mercantil. La fiscalidad de estas sociedades, siempre y cuando tengan carácter mercantil, está gravada por el impuesto de sociedades. Los socios tendrán responsabilidad ilimitada y mancomunada por las deudas de la sociedad civil. No hay una aportación mínima obligatoria, será en el contrato donde cada socio aporte bienes en capital o trabajo a esta sociedad civil. Tipo de sociedades civiles. Si hacemos la división en función del alcance, estaremos hablando de sociedades universales para todos los bienes o ganancias y también hablaremos de sociedades particulares con un objeto determinado para un uso concreto o para ejercer una profesión determinada. También podemos dividir las sociedades civiles por su actividad. Sociedad civil con objeto mercantil. Hablamos de las sociedades con una actividad mercantil que tributarán en el impuesto de sociedades. Sociedad civil profesional, cuando la actividad de la sociedad sea profesional, esté amparada en la Ley 2/2007 de sociedades profesionales y tributan en la atribución de rentas del IRPF. Sociedad civil sin objeto mercantil, estaríamos hablando de las agrícolas, ganaderas, forestales, mineras, pesqueras y tributan también en el régimen de atribución de rentas. Características de una sociedad civil. Las sociedades civiles tienen una serie de características que las diferencian del resto, que son las siguientes. Primero, figura colectiva, como mínimo 2 socios en las sociedades civiles. Segundo, contrato privado, y es que para constituir una sociedad civil no hace falta escrituras públicas a menos que se aporten bienes inmuebles o derechos reales. Estamos hablando de que incluso se puede firmar un acuerdo verbal. Y sí, amigos, es imprescindible estar suscrito a este canal para poder constituir una sociedad civil. Y es que no lo dicen en la ley, no lo dicen en el Código Civil, pero sí que lo miran. Y no te lo van a reconocer. Tú suscríbete, por si acaso. Te quedas suscrito, te quedas tranquilo si vas a constituir esa sociedad civil. Y aunque no lo pidan, la suscripción es gratuita y vas a poder aprender todo lo que necesitas sobre sociedades civiles o cualquier otra forma jurídica para tu negocio. Así que venga, suscríbete, dale, pam, pam. Y si ya estás suscrito, ya le has dado a la campanita, has aceptado todas las notificaciones, eres un pata negra de este canal, solo pedirte que comentes, que compartas y que nos ayudes a llegar a ese 1.000.000 de emprendedores que es nuestro objetivo. Venga, gracias. Ahí abajo, suscribirse. Personalidad jurídica. Pues esta forma jurídica, cuando no es de carácter mercantil, no tiene personalidad jurídica propia. Si tiene personalidad jurídica propia, debemos saber que aún así los socios son responsables de las deudas de esta forma jurídica. Responsabilidad de los socios: personal, ilimitada, subsidiaria y mancomunada. Aportaciones: no hay aportaciones mínimas y las que hay se pueden hacer en dinero, en bienes o en trabajo. Fiscalidad: en la gran parte de estas sociedades civiles se produce una tributación en el impuesto de sociedades. La gran mayoría son sociedades civiles mercantiles. Legalidad: se rigen en el Código Civil y en el Código de Comercio. Constitución de una sociedad civil. Las sociedades civiles son formas jurídicas que podemos constituir de manera rápida y fácil. Primero, firma del contrato entre las partes.
Y es que estamos hablando que en esta forma jurídica, si no se aportan bienes inmuebles o derechos reales, no hace falta hacer una escritura pública, se puede firmar un contrato privado. Y así lo dice el artículo 1667 del Código Civil. Las sociedades civiles se podrán constituir en cualquier forma, salvo que se aporten a ellas bienes inmuebles o derechos reales, en cuyo caso será necesaria escritura pública. Segunda, alta en Hacienda. Una vez firmado ese contrato de sociedad civil, acudiremos a Hacienda para dar los siguientes pasos. Primero, solicitud del CIF para esa sociedad civil mediante la presentación del modelo 036. Segundo, alta en el registro de empresarios, profesionales y retenedores. Tercero, liquidaremos el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, el ITP, modelo 600, que gravará la Constitución en un 1% si hemos aportado bienes a la sociedad. Si no se han aportado bienes, pues no hay que liquidar este impuesto. Alta en el impuesto de actividades económicas, en el IAE, y es que, bueno, tenemos que elegir un epígrafe de actividad, seguramente estemos exentos de pagar el impuesto, porque, bueno, si hemos facturado, estamos constituyendo, no hemos podido facturar más de 1 millón de euros, que es lo que pide el impuesto de actividades. 3. Otras obligaciones, y es que además de firmar el contrato privado y del alta en Hacienda, podemos tener otras obligaciones como sociedad civil. Por ejemplo, si vamos a tener trabajadores, deberemos solicitar en la Seguridad Social el Código de Cuenta de Cotización, el CCC, para poder contratar a nuestros empleados. Segundo, si vamos a necesitar un local a pie de calle, unas oficinas que requieran licencia de apertura, tendremos que solicitarlo en nuestro municipio. Tendremos que solicitar esa licencia de apertura o licencias de obra o lo que necesitemos para abrir nuestro negocio. Obligaciones de los socios. Bueno, pues los socios dentro de la sociedad civil, en la mayoría de los casos, tendrán obligación de darse de alta en el RETA. Hay que repasar que efectivamente sea así y realizar el alta en el RETA como autónomo. Contrato de formalización de la sociedad civil. Y es que, bueno, pues ese contrato que tenemos que firmar tiene que tener una serie de apartados mínimos para que lo podamos considerar un contrato de sociedad civil. Primero, objetivo de la sociedad. Tenemos que indicar cuál va a ser nuestra actividad, a qué nos vamos a dedicar. Segundo, nombre de la sociedad que identificará en todo ese flujo mercantil a nuestra sociedad civil. Recordemos que después del nombre aparecerán las siglas S.C. Sociedad Civil. Tercero, domicilio de la sociedad. Identidad y participación de los socios. Tenemos que definir qué socios han firmado este contrato de sociedad civil y también qué proporción de las obligaciones, deberes y derechos de la sociedad civil están asumiendo. Composición de la aportación. Bueno, pues la aportación va a ser equivalente a esa capital social de las sociedades mercantiles y a partir de ahí pues tenemos que describir en qué proporción y cuáles van a ser esas aportaciones que vamos a hacer a nuestra sociedad civil. Administración y organización de la sociedad civil. Debemos definir cuáles van a ser los órganos de gobierno y cómo va a funcionar la gestión del día a día de nuestra sociedad civil. Otras consideraciones que podemos tener en cuenta dentro de ese contrato de sociedad civil será la duración de nuestra sociedad civil, las causas de disolución, los diferentes procedimientos de transmisión y, bueno, otra serie de cláusulas que queramos añadir. Ventajas e inconvenientes de constituir una sociedad civil. Y es que, como toda forma jurídica, tiene una serie de ventajas, pero también tiene inconvenientes. Tanto las ventajas como los inconvenientes es importante que sean conocidas por nosotros antes de elegir esta forma jurídica como la ideal para nuestro negocio. Ventajas de constituir una sociedad civil. Primero, bueno, pues no hay una aportación mínima y es que en otras sociedades, como la sociedad limitada, estaríamos hablando de una aportación mínima de 3.000 euros y si hablamos de una sociedad anónima, de una aportación mínima de 60.000 euros. Segundo, no requiere firma en el notario si no hemos aportado esos bienes inmobiliarios o esos derechos reales. Velocidad de constitución. Bueno, pues la velocidad de constitución, si no tenemos que firmar en notario, es realmente rápida. Redactamos ese contrato, lo firman las partes y, bueno, pues ya tendríamos que hacer solo los procedimientos de Hacienda y, bueno, pues con otras administraciones, pero ya tendríamos constituida nuestra sociedad civil.
Gestión simplificada para las sociedades civiles no mercantiles. Y es que al cambiar la ley, las sociedades civiles mercantiles han pasado a tener obligación de presentar libros y cuentas en el registro mercantil, con lo que bueno, pues se ha complicado un poco la gestión de ese tipo de sociedad civil. Las que no son mercantiles, bueno, pues tienen una gestión simplificada. Inconvenientes de una sociedad civil. El principal, la responsabilidad de los socios es ilimitada, es mancomunada, es personal y bueno, pues va a responder los socios con su patrimonio presente y futuro por cualquier deuda de esa sociedad civil. Esta es la principal desventaja. Y como hemos dicho, que las sociedades civiles mercantiles han pasado a tener obligaciones propias de una sociedad limitada o una sociedad anónima, incluyendo esa obligación de registro de cuentas y libros que hace bueno, pues que esta forma jurídica ya no sea tan sencilla como era hasta ahora. Además, bueno, ahora ha pasado de tributar en atribución de rentas al impuesto de sociedades. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante saber cómo se constituye una sociedad civil y yo te voy a pedir algo que es tan sencillo como constituir una sociedad civil. Firmas un contrato privado. Aquí lo único que tienes que darle es al botón, a la cara de este, te suscribes al canal. Eso sí, acepta todas las notificaciones, te llegarán todos los vídeos que creamos y tú ya decides cuáles quieres ver y cuáles no. Y si lo que quieres es seguir ahora mismo viendo más vídeos relacionados, aquí tienes los vídeos relacionados. Adiós, adiós.